Ahí está. A ver, hemos hecho alusión a instituciones, instrumentos y mercados. Pero también hemos hecho alusión en esta parte anterior, la que habíamos visto hasta el día de ayer, que efectivamente para que estas instituciones puedan tener un énfasis con relación a lo que acontece en el sistema financiero, tienen que sujetarse o tienen que adecuarse a una serie de reglas en lo que mencionábamos también, denota un ejercicio tanto de regulación, de supervisión y de fiscalización. A ver, esto no siempre fue así. Eventualmente, la participación del Estado en términos de verificación de lo que acontece en el sistema financiero se concentró en mucho tiempo, pues simplemente en la fiscalización. Y bien sabemos que si hablamos de fiscalización, estamos haciendo alusión a una circunstancia post. Estamos haciendo alusión a una situación que ya ha acontecido y que básicamente estamos controlando para ver qué incidencia ha generado o qué respuesta ha generado. Esto pues llega a ser algo llamativo bajo una circunstancia muy clara y muy precisa. ¿Por qué? Porque si nosotros asumimos una lógica simplemente de fiscalización y control, sobre todo un control posterior, dejamos que las circunstancias ocurran, como pasó lamentablemente entre 1982 y 1992 o 1994, ¿no? Lo que ayer les había explicado con relación a Visa, a Videsa, Finsa, Multiactivo, Orcobol, etcétera. Pero si nosotros hacemos una revisión de lo que acontecía en el mundo, no solo en Bolivia, respecto a esa faceta de fiscalización, entenderemos que hay un cambio trascendental cuando ya hacemos alusión a una supervisión y que además dicha supervisión esté orientada a un parámetro regulatorio, o sea, a una serie de reglas claras, a una serie de reglas preestablecidas. ¿Dónde surge esa circunstancia? O sea, ¿dónde surge ese nuevo enfoque? Antes de hablar de Basilea 1, 2 y 3, veamos algunas circunstancias que justifican lo que acabo de señalar. El hecho de que la labor estatal pues involucre necesariamente una relación o una vinculación a la actuación de la administración pública en base a un criterio normativo. Pues esto podríamos situarlo, o esta circunstancia la podríamos ubicar directamente en la consideración de la ley de causalidad. Una ley o un postulado que de seguro lo revisaron en los primeros albores de su formación profesional, estoy refiriéndome a su primer semestre, pero que resulta oportuno que pongamos a colación o que saquemos a relucir por el énfasis que denota en lo que acabo de mencionar. La ley de causalidad jurídica parte de la premisa del supuesto jurídico. Y el supuesto jurídico no es más que la representación o la materialización de las reglas o de la normatividad, de la norma. ¿Por qué adopta la lógica de supuesto jurídico? Porque la norma es una circunstancia que prevé algunas situaciones. Es una construcción derivada del raciocinio humano, bueno, esperamos que así sea, que antela qué debiera acontecer en el caso de ocurrir alguna circunstancia prevista, ¿no? Y si esta realmente se materializa o se produce, ¿qué efecto genera? Por lo tanto, a la regla del supuesto jurídico o al principio determinado en el supuesto jurídico, enunciado en la norma, obviamente hacemos alusión tanto a una norma sustantiva como a una norma adjetiva, tanto la parte de concepto como la parte procedimental, en otras palabras, le corresponderá luego la identificación de un acto jurídico, que supone, en este caso, ya la actuación humana, que supone el comportamiento humano, porque el acto jurídico es una manifestación de la voluntad. Sabemos que esa manifestación de la voluntad puede ser positiva, como eventualmente pudiera llegar a ser negativa. ¿Cómo identificamos si estamos ante una circunstancia positiva o si estamos ante una circunstancia negativa?
El criterio de valoración del acto jurídico tiene que estar necesariamente vinculado o ligado a el supuesto normativo o al supuesto jurídico. Si la norma determina que establece, mejor dicho, que determinado comportamiento va a ser tenido como positivo, perfecto, esa es la consecuencia. A diferencia de que si la norma determina que cierta actuación o manifestación de la voluntad del ser humano va a tener una consecuencia negativa, perfecto, entonces eso es lo que va a denotarse. Por eso existe una correlación entre supuesto y acto. Y la consecuencia resultante de aquella situación, en lo que denomina precisamente la ley de causalidad, la ubicamos en la circunstancia del hecho jurídico. Que viene a ser precisamente ya más que como a consecuencia, mejor dicho, de la manifestación de la voluntad, aquella identificación de los efectos que produce la materialización del acto. Por lo tanto, también hay una relación causal en este sentido. Esta relación causal, cuando ha sido prevista por el supuesto jurídico, da lugar a que identifiquemos dichos efectos o consecuencias, las que de la misma manera, ante un acto jurídico positivo, lo más probable es que el hecho jurídico o los efectos también tengan un carácter positivo, y ante las circunstancias negativas también puedan generar un efecto negativo. Obviamente estoy hablando en términos de valoración, no en términos de que ocurra o no ocurra alguna circunstancia, ¿no? Eso ya denota otra ponderación respecto al parámetro positivo o negativo que podamos identificar respecto al comportamiento humano. Ahora, ¿cómo esto se relaciona a lo que acabo de mencionar? Pues muy sencillo. Si hablamos de el nuevo enfoque que se adopta o el enfoque que debiera adoptarse con relación a lo que acontece en términos de la actuación estatal o la actuación del Estado en términos de la verificación de lo que acontece en el sistema financiero, sabemos que deberá partir del supuesto jurídico y eso nos lleva a un afán o una competencia regulatoria, donde se determine la norma sustantiva aplicable y la norma adjetiva complementaria a dicho parámetro sustantivo, que determina en su momento la manifestación de la voluntad, o sea, el acto jurídico, por parte de quienes integran el sistema financiero, y que por el Estado corresponderá no solamente el que pueda cotejarse o que pueda visualizarse ese acto jurídico, sino sobre todo que se pueda supervisar. Eso nos lleva al fenómeno de la supervisión. La supervisión como acompañamiento lo que busca es que esa manifestación de voluntad ejercitada por los usuarios, consumidores e instituciones dentro del sistema financiero sea lo más cercana posible al parámetro regulatorio, preferentemente que no se aleje del parámetro regulatorio. Y si eventualmente se aleja, identificando por lo tanto un comportamiento negativo, identificaremos de la misma manera una consecuencia negativa. Y esto lo logramos a través de un proceso de fiscalización. Eso nos lleva a tres momentos, que son los que nos ayudan a entender también esta regla de causalidad. Estos tres momentos son, precisamente, en el ámbito regulatorio, el momento previo, antes de que la actuación dentro del sistema financiero ocurra, sin importar el sujeto del cual se trate. La supervisión tiene que ser durante y además tiene que ser permanente. Y la fiscalización siempre será posterior. Antes nos concentrábamos en este punto, en el parámetro posterior. Ahora, y al decir ahora, nos referimos incluso ya a un tiempo atrás, el cambio de perspectiva, nos concentramos en los tres momentos. Previo, es necesario contar con reglas claras, con reglas precisas que definan, que nos establezcan cuál es el comportamiento adecuado de los sujetos dentro del sistema financiero. La supervisión, el acompañamiento permanente, que esto involucra sobre todo la necesidad de que esa supervisión se concentre en un parámetro esencial, y ese parámetro esencial es precisamente
la información. ¿Por qué? Porque el regulador no va a poder conocer y comprender la situación real del sistema financiero si la información no es transparente. ¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué si los bancos tienen atención hasta las 3:30, 4 de la tarde, ahora por efecto de la pandemia, a veces un poquito más, un poquito menos? ¿Por qué sigue la gente dentro de las oficinas? O sea, no me refiero al usuario, me refiero al trabajador del banco. ¿Por qué sigue en el banco hasta las 5, 6, 7, 8, 9, 10 de la noche inclusive? ¿Alguna vez han pasado cerca de una oficina de un banco, sobre todo una central, no tanto las sucursales, aunque esta es igual, a eso de las 6, 7, 8 de la noche? Tal vez de ocasión. Realmente se quedan haciendo arqueos de caja. Ya, Exacto. un detalle. Arqueos de caja involucra pues a la actividad de los cajeros y el supervisor de caja o los supervisores de caja. ¿Y el resto? ¿Por qué se quedan? Revisan que no se roben nada. Aparte de, generalmente la razón por la cual el funcionario de banca o el trabajador en el sistema financiero se queda unas 2, 3, 4, 5 horas más, dependiendo el día, dependiendo el mes, la fecha en el mes, en la entidad financiera es porque se está presentando información que de manera diaria se tiene que entregar a ASFI. O sea, la información se entrega al regulador de forma diaria, semanal, quincenal, mensual, trimestral, semestral, anual, o sea, de todo el ejercicio del año, o sea, un resumen de todo lo que ha pasado en el año, y también el de cierre de gestión, o sea, también el anual. ¿Esto qué denota? Que la formulación y el desarrollo de información y el cotejo de esa información es algo permanente por parte de ASFI y la generación de esta es también permanente por parte de las entidades financieras. Obviamente hay días en los cuales pues, puede ser algo bastante sencillo, ¿no? Un arqueo de caja, ¿cierto? Puede tomar entre 1 hora, 2 horas y a veces menos, dependiendo del volumen de operaciones que se ha tenido en la sucursal o en la central de la entidad financiera. Pero ya cuando estamos hablando de otro tipo de información que no solo compromete el arqueo de caja, sino también el volumen de operaciones consignadas ese día, la cantidad de contratos celebrados, el estado de procesos, el estado de cuenta, la ponderación de activos, la medición de riesgo y otros factores que son inherentes a la función de la entidad financiera y que luego son revisados y valorados por el supervisor, en este caso por el regulador estatal, pues entonces se entiende el por qué a veces pasas como a las 8, 9, 10 de la noche y algunas oficinas de banco todavía siguen con luces. Y no es que estén haciendo la limpieza. Entonces, en ese sentido, denota que la supervisión es una cuestión permanente. La supervisión tiene que ser permanente para evitar precisamente sobresaltos. Si no, ¿cómo te enterarías como ente de regulación que una entidad financiera está pasando por una situación financiera riesgosa o eventualmente que está involucrada inclusive en una situación probablemente fraudulenta o que pueda comprometer los ahorros de la población? Entonces, es para eso que se lleva a cabo este tipo de controles y que también se verifica y constata las circunstancias en las cuales se ve inmersa la información de cada entidad financiera. Cuando se disparan las alarmas en el proceso de supervisión, pues entonces vamos al proceso de fiscalización, donde encontramos la parte administrativa en lo que concierne al proceso administrativo sancionador, sea que se inicie de oficio o inclusive a denuncia o requerimiento de parte, dentro del ejercicio de fiscalización. De ahí la incidencia o la importancia de que entendamos estos tres momentos: el momento regulatorio, previo, el momento de supervisión, durante y permanente, y el momento de fiscalización, siempre posterior. Entendiendo que estos tienen que tener un hilo conductor, y ese hilo conductor lo ubicamos en la ley de causalidad: supuesto, acto, hecho. ¿No? Que esa es un poco la esencia en la cual nosotros comprendemos lo que acontece en el sistema financiero, sobre todo en el ejercicio de competencias y prerrogativas por parte del Estado. No sé si alcanzaron a comprenderlo bien antes de que podamos retornar a Basilea. Doc, a mí no me quedó muy claro el tema de la información, se me recortó un poco el internet, entonces no ¿Ya? sé si podrías repetirlo. Claro que sí, con todo gusto.
El ejercicio de supervisión que se denota por parte del Estado, en este caso ASFI, sería absurdo si es que no pudiera acceder a todo el volumen de información que genera una entidad financiera. O sea, cuando decimos información en la etapa de supervisión, en esa etapa de acompañamiento, involucra que la entidad financiera está en la obligación de entregar el volumen de información y datos que corrobore y respalde las operaciones que lleva de forma cotidiana. Hay información diaria, semanal, quincenal, mensual, trimestral, semestral, anual y de cierre de gestión. Esa información además se sistematiza. ¿Con qué objeto? Verificar la situación real de cada entidad financiera. Y que en base a esa verificación o esa determinación que la hace ASFI, podamos ver si corresponde o no corresponde el inicio de un proceso de fiscalización o incluso en su caso, intervención. Súper, Doc, gracias. Con todo gusto. Vamos entonces nuevamente con Basilea. ¿Dónde se produjo entonces este cambio? Porque la ley de causalidad es una cuestión básica, es una cuestión que lleva siglos, que la utilizamos incluso más de un milenio. Sin embargo, en el ámbito financiero, ese cambio hacia un enfoque de regulación más supervisión y no solo simple fiscalización, o no dejar que las fuerzas del mercado se regulen a sí mismas, que también es una tendencia por si acaso, se concentra en gran medida en los cambios y las recomendaciones a nivel internacional. Concretamente las operadas en 1974 con el advenimiento de Basilea I. Por si acaso, en la ciudad de Basilea se gestaron una serie de acuerdos de distinta naturaleza. O sea, cuando decimos acuerdos de Basilea o convenios de Basilea, estamos haciendo alusión a N circunstancias que pueden estar ligadas al medio ambiente, pueden estar ligadas a derecho internacional, pueden estar ligadas a derecho, en este caso, financiero y otras. Pero ya cuando hablamos de normas de Basilea, estamos haciendo alusión directa a lo que acontece en lo concerniente a recomendaciones de carácter financiero. Y esto se propició porque en 1974 los gobernadores de Banco Central, o sea, los coordinadores o directores ejecutivos de Banco Central, se le dice gobernadores por la denominación que adopta en cada país, del grupo de los 10 países más importantes del mundo, del G10 de aquel entonces, que se adopten una serie de recomendaciones de carácter financiero. ¿Qué significa? 1974 pone de manifiesto un punto de inflexión en cuanto a comprensión del sistema financiero para una adecuada regulación del mismo a nivel global, con el objeto de que se estandaricen ciertos criterios y que estos puedan favorecer a las relaciones comerciales, financieras y políticas inclusive de los países miembros del G10 y que luego se extienda al resto de los países. Este conjunto de recomendaciones que buscaba sobre todo potenciar la solidez o estabilidad de los sistemas financieros de los países que integraban el G10, debía tener sobre todo, o debería girar respecto a un parámetro fundamental. Sabemos que toda entidad financiera va a lidiar con el dinero del público, incluso del propio Estado. Razón por la cual siempre debiera contar con un capital mínimo como entidad financiera en función a los riesgos que va a afrontar. O sea, se trata de un capital de reserva. Pero a ver, partamos de la premisa de que todas nuestras entidades bancarias, empecemos con los bancos, son sociedades anónimas. ¿Qué determina el Código de Comercio con relación a la reserva de capital? En el entendido de las sociedades comerciales. Por reserva de capital estaría, o sea, esa reserva que nos está hablando podría ser también entendida como el encaje legal o me estoy saliendo de contexto. No, más bien estás llegando al punto preciso porque la recomendación de Basilea es la que justifica luego el encaje legal. Doc, creo que la reserva legal hacía referencia al 5%, ¿no? De las utilidades. Sí, 5%. Exacto. Toda sociedad comercial, no solo las sociedades anónimas, las sociedades en realidad de capital, tienen la necesidad de conformar, tienen la obligación, perdón, de conformar un capital de reserva equivalente al 5% del capital social al momento de la constitución. Y que para cada ejercicio fiscal, si luego de la presentación y aprobación del balance se identifican utilidades en esa sociedad comercial, parte de esas utilidades tienen que ir a incrementar ese capital de reserva, que
en determinado momento tendría que igualar al 50% del capital social, ¿vale? Eso es para régimen comercial. Eso no lo tocamos. Eso toda entidad comercial lo tiene que cumplir por mandato del Código de Comercio. Pero adicionalmente, cuando eres una entidad financiera, tienes que tener otro capital de reserva, aparte de el que ya te determina el Código de Comercio, ¿no? Esto en el caso boliviano. Lo importante, por lo tanto, es determinar cuál es el porcentaje de ese capital de reserva. Y ahí surge la idea del encaje legal, en el caso boliviano. El encaje legal viene a ser precisamente el monto de capital que entregamos como entidad financiera a el Banco Central de Bolivia. Por eso el tema de los gobernadores de banca central. ¿Qué hace el Banco Central de Bolivia? Pues guarda ese capital en bóveda como respaldo de las operaciones de esa entidad financiera y que eventualmente pueda servir, por ejemplo, para los créditos de liquidez, cuando la entidad financiera requiera efectivo, o bien para asumir las pérdidas o las situaciones que hubieran derivado en un detrimento de su capital social y obviamente de afectación a sus operaciones comerciales o en sus operaciones financieras. Doctor, ¿es un concepto diferente a la razón de reserva? Distinto, Ya. distinto. Gracias. ¿No? Porque ya cuando hablamos de reserva entra en otra categoría. Nicolás, adelante. El nombre entonces de este ahorro de la entidad financiera no es reserva legal, sino encaje legal. Encaje legal. Doc, ¿qué pasa si las pérdidas que enfrenta el banco sobrepasan esta reserva? No debieran, ¿no? Pero puede llegar a ocurrir. En el caso de que llegue a ocurrir, pues obviamente ya esa reserva que tenía por objeto, perdón, ese encaje legal que tenía por objeto cubrir las eventuales pérdidas, sobre todo aquellas propiciadas por actuaciones indebidas o ilegales o excesivamente riesgosas dentro del apetito de riesgo que tenga cada entidad, pues tocará hacer uso del capital social, ¿no? Gracias, Doc. Con todo gusto. Vale, a ver, vamos entonces con Basilea en ese sentido. Basilea planteaba, por lo tanto, que exista un capital mínimo, ¿no? Que por lo menos ese capital permita afrontar ciertas circunstancias y sobre todo que se eviten circunstancias excesivamente riesgosas y que pudieran trastocar, si quieren, la presencia o la participación de la entidad financiera dentro del sistema. Porque acá entra en juego una regla de dominó. O si quieren algo más actual, es como Jenga. Si eventualmente tú sacas una pieza que no corresponde dentro del sistema financiero o una de las piezas comienza a tener una falla, no solo afecta esa pieza, afecta a toda la estructura, ¿no? Quienes han jugado Jenga en alguna ocasión saben de qué estoy hablando, ¿no? Porque si tú eliminas una de las piezas sin tomar en cuenta la incidencia que va a tener en el conjunto del sistema, ¿qué puede ocurrir? Colapso total. Pero uno dirá, a ver, eso va a pasar cuando, en el caso de que quiebre el Banco Visa o que quiebre el Banco Nacional, que es el banco más antiguo de Bolivia. Sí y no, porque también puede ocurrir con la quiebra de una cooperativa pequeña o de una entidad financiera de vivienda de carácter rural o incluso con una institución financiera de desarrollo. ¿Por qué? Porque genera incertidumbre, porque genera esa suerte de desconfianza del público. Así sea un público pequeño y reducido, la tendencia es de que eso vaya a irradiar. Por eso la gran preocupación en el 2008, cuando se anunciaba la quiebra de Lehman Brothers, ¿no? Un tremendo conglomerado financiero de carácter global. Pero a Lehman Brothers le antecedieron Fannie Mae, le antecedieron Bear Stearns, le antecedieron otras entidades, hasta Wachovia en su momento, que pasaron por diferentes dificultades económico-financieras y que los llevaron precisamente al colapso, su quiebra o por lo menos el tema de la compra. En el caso de Lehman, por ejemplo, Lehman empezó el 2008, bueno, cerraba el 2007 con una cotización de $187 la acción. Y en el 2008 su acción cayó a $2, el valor de cada una de sus acciones. Entonces, esto ya nos muestra el colapso que puede ocurrir,
¿no? Y que eventualmente pues va a generar una corrida, va a generar histeria, va a generar preocupación, porque si está quebrando uno de los bancos más importantes del mundo, el cuarto banco hipotecario del mundo, el cuarto banco de inversiones del mundo, ¿qué va a pasar con una pequeña cooperativa de barrio? Entonces, ese es el problema de no tener una condición clara de gestión de riesgo. Ahora, ¿qué mejor? Tener un resguardo, tener un saldo, así sea mínimo, que permita afrontar la situación inmediata. Esto no es para resolver todo el problema de la entidad financiera, es para asumir esa pequeña situación o esa gran situación conflictiva, pero hacerlo de inmediato. Por eso, mínimamente un capital que responda a tal circunstancia. O sea, no es la solución a todo, pero por lo menos ya muestra que certidumbre, genera algo de confianza, de que hay una forma de afrontar las diferentes dificultades. Ahora, la idea es de que no se llegue a esto. Por lo tanto, lo que se planteó en 1974 como un acuerdo de capital regulatorio, volvemos al tema regulatorio, se agrupaba en dos categorías o tiers. Manejamos más el concepto de tiers, pilares si quieren. En este caso, los dos tiers que integran Basilea I, los dos principios si quieren, que dan forma a Basilea I, son la permanencia de ese capital regulatorio, o sea, ese capital regulatorio no puede variar, no puede cambiar de forma negativa, sino que sí, sí puede aumentar, mejor si aumenta, pero bajo ninguna circunstancia se debe eliminar o liberar a una entidad financiera de la obligación de constituirlo. Y que además, con el paso del tiempo, pueda acrecentar su capacidad de absorción de pérdidas para una eventual protección ante quiebra. ¿Qué denota aquello? Ese capital regulatorio tiene que robustecerse. ¿Y quién será el responsable de fiscalizar y controlar aquello? Ahí surgía el debate de si es Banco Central, si es el Estado a través de alguna otra figura, y en el caso boliviano fue la Superintendencia de Bancos, en coordinación con el Banco Central. Ahora ASFI, también en coordinación con el Banco Central. Por lo tanto, el capital que inicialmente fuera mínimo tiene que ir acrecentando con la posibilidad de hacer frente a los riesgos de crédito, a los riesgos de mercado y a los riesgos de tipo de cambio. Ojo, no en el largo plazo, sino en el corto plazo, porque necesitamos dar respuesta de manera inmediata. ¿Qué es un riesgo de crédito? El impago. Yo coloco créditos, soy entidad financiera. Estoy colocando créditos hipotecarios, estoy colocando créditos consumo, créditos comerciales, productivos, etc. Una gama bien diversificada dentro de mi cartera de colocaciones. Pero resulta que mis créditos productivos no están rindiendo. Las personas a las que he acreditado, sean estas personas naturales o personas jurídicas, no están cumpliendo con sus pagos. ¿Qué debo hacer? Debí haber previsto. Por eso se maneja una cartera previsional, una cantidad de recursos que permita al banco cubrir la diferencia que se genera por la falta de pago. Por eso vean cómo una determinación de diferimiento de pagos afecta, porque no es algo que has previsto. Ni siquiera en un escenario muy negativo, los ejecutivos de banca o los responsables del comité de riesgos de banca o de la entidad financiera hubieran previsto qué pasa si vamos a un diferimiento de 6 meses. El tema de la pandemia, ni qué decir. Entonces, tiene que haber por lo menos una capacidad de respuesta inmediata. Y no podría haber capacidad de respuesta inmediata si no tienes una reserva. ¿Vale? Para que se entienda en términos bastante sencillos. Hagamos de cuenta que estamos en La Paz. Salimos de nuestras casas, estamos yendo al campus La Paz, allá en este departamento. Sabemos que queda camino a Mayasa, etc. Si como de costumbre sales rápido de tu casa, tienes tu mochila y demás, y ya cuando no alcanzaste el bus, te tuviste que ir en taxi porque estás súper tarde, y a medio camino te das cuenta de que no tienes dinero para pagar del taxi, ¿qué haces? Estrés, preocupación, teléfono, llamas a alguien, oye, ¿me puedes esperar en la puerta del campus? Salís rápido y no saqué plata. Ese es tu plan de emergencia. ¿Qué pasa si nadie te contesta? Pero así, nadie.
y buscas en tus bolsillos y no tienes un centavo, ¿qué vas a hacer? Vas a empezar a buscar en tu mochila. Que generalmente dejamos 1, 2, 3, 4, unas cuantas monedas, lo que fuere. Y vas a empezar a negociar eventualmente. No dependiendo si el taxi lo cogiste de la calle o si pediste un radiotaxi. Lo mismo acontece con los bancos. O sea, los bancos eventualmente se acostumbraron en determinado momento a que podían asumir ese nivel de riesgo. Eso es apetito por riesgo. Llevar a cabo una operación sin tener noción si tengo la capacidad para afrontarla. Porque ¿qué hubiera sido lo lógico? Antes de subirnos al taxi, no tengo dinero. Mi billetera, mejor vuelvo a casa. O mi cartera, mejor vuelvo a casa. Eso es lo que tienen que hacer los bancos y eso es lo que en términos sencillos los gobernadores de banca central también les decían a los bancos. ¿Quieres arriesgarte? Perfecto, ten un resguardo, ten un colchón financiero que te permita asumir ese riesgo. Porque si no lo tienes, el riesgo de impago, ¿cómo vas a cubrir la diferencia? Lo propio en los riesgos de mercado. En el tema del riesgo de mercado es que cambien las condiciones. Por ejemplo, ¿qué incidencia negativa habrá tenido en nuestras importadoras y exportadoras el cierre de fronteras por efecto del COVID? Sin ir lejos, ayer tenía que comprar un repuesto para el carro. Y resulta que voy en Cruz, consulto el repuesto, me dicen, sí, se lo podemos entregar en mayo, más o menos. Digo, mayo, estamos a febrero. A ver, perdón, no sé si me he equivocado, creo que en vez de venir en Cruz, vine a la Caja Nacional de Salud. No, yo necesito el repuesto ahora para el vehículo. Lo cierto es que tenemos fronteras cerradas en Chile y los repuestos que usted pide llegan vía Chile. Hoy no podemos ver algo en el Brasil, no queda. Además que también había cierre de fronteras. Ups, ¿y ahora? Esos son cambios en el mercado. ¿Qué cambios en el mercado pueden ocurrir en el tema del sistema financiero o del ámbito financiero? Que si tu apuesta fue, por ejemplo, a un tipo de colocación, los créditos, créditos consumo, y que con ese crédito consumo puedas cubrir un poco la diferencia del déficit que ya te genera el crédito de vivienda. Y resulta de que ahora, por efecto de la pandemia, nadie quiere darse un gusto. Nadie quiere sacar un crédito para una fiesta de 15, nadie quiere sacar un crédito para un viaje de vacación o nadie quiere sacar un crédito para comprarse un carro. Y además no cualquier carro, un carro pues, caro. Entonces son riesgos de mercado. Y del tipo de cambio que por suerte, en nuestro país no lo tenemos oscilante. Porque si estuviéramos, por ejemplo, en la Argentina, si estuviéramos en México, ahí sí los bancos se quieren volver locos por la variación y la alternación de su tipo de cambio, oficial y el extraoficial. Menos mal en ese sentido, como que vamos un tanto más estables. En el momento que se metan con el tipo de cambio, con el esquema del tipo de cambio basado en el 21.060, ahí sí debemos preocuparnos de sobremanera. ¿Por qué? Porque el peso boliviano, está sobrevalorado para el tipo de cambio. De acuerdo a los informes que nos manda Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional y las recomendaciones, cuando no advertencias, que nos mandan estos organismos junto a otros más, el tipo de cambio actualmente tendría que estar más o menos rondando entre los 18.22 bolivianos el dólar y no los 6.98. Vean la incidencia que eso implicaría. ¿Qué pasaría si el gobierno dice, perfecto, vamos a adecuarnos a la fluctuación que ocurre con respecto al dólar y ser sinceros respecto a la capacidad adquisitiva y el valor del peso boliviano? Resulta que antes pagabas 6.98 por un dólar, ahora tienes que pagar 22 bolivianos por un dólar. ¿Qué va a suceder con toda nuestra economía? ¿Qué va a suceder con todos los precios? Colapso. Y si tú como entidad financiera no prevés aquella circunstancia, colapso también de la entidad financiera. Porque si antes tenía que pagar X monto de interés por el concepto de depósitos o ahorros, tanto en bolivianos como en dólares, esa variación del tipo de cambio le ha permitido o le ha generado un desfase abrupto que no va a poder cubrir en un corto plazo a menos que tenga un capital de reserva.
Y si no tiene ese capital de reserva, va a tener que consumir ¿qué? Sus propias utilidades, su propio rendimiento, su respaldo adicional en términos comerciales. Y ahí va la pregunta que me hacía hace un instante su compañera. ¿Qué pasa si no alcanza el capital de reserva? Consumimos nuestro capital social. Comprometemos nuestra estabilidad como empresa. Por eso, los criterios de aproximación y de medición de este capital de reserva o de este capital, que en el caso boliviano recibe la denominación de encaje legal, sea oportuna, responde ¿a qué? A las variaciones de crédito, mercado, tipo de cambio. 3 categorías de riesgo, que no son las únicas. Ahora tenemos muchas otras categorías de riesgo. Pero ojo, estamos recién en Basilea 1. Veamos Basilea 2. Antes de entrar a Basilea 2, entendamos también que el acuerdo en sí, el acuerdo suscrito entre los gobernadores de Banca Central, no es algo obligatorio, es simplemente una recomendación. Pero los países signatarios de esta recomendación, así como también cualquier otro país que decida incorporarlo en su ordenamiento regulatorio, lo convierte en un mandato normativo y por lo tanto exigible por el Estado. Esto fue lo que ocurrió con Basilea I, con varios países, llegando en un principio a 100 países que asumieron el reto de controlar este capital regulatorio y exigirlo a las entidades financieras. Resultado final, que en este caso se vaya estandarizando un criterio de regulación. Bolivia todavía fue renuente. No nos olvidemos además de que en 1974 o en la década del 70 y parte de los 80 vivíamos todavía en gobiernos de dictadura, gobiernos de transiciones, tuvimos avances, tuvimos el triunvirato, tuvimos el golpe de Estado el golpe de Natush Bush, luego también tuvimos el golpe a Lydia Gayler con García Mesa, la UDP, etc. Entonces tuvimos un periodo terrible. 10 a casi 20 años, casi fueron 20 años, con un descalabro total de nuestra economía, nuestras finanzas y nuestra estructura como Estado inclusive. Por lo tanto, comenzar a discutir sobre este aspecto era algo lejano. Sin embargo, después de las reformas de estabilización derivadas del 21060, en 1985 para adelante, este aspecto de la recomendación de Basilea cobra mayor fuerza. Adoptamos, por lo tanto, Basilea I. Y en la lógica de Basilea I, incorporamos algunas modificaciones como el propio reglamento o la propia recomendación manifiesta, ¿no? Cada país es libre de incorporar estas recomendaciones, ya sea en su totalidad, sin ningún tipo de variación, o aplicando algunas modificaciones en particular. Resultado, adoptamos Basilea I. Pero Basilea I comienza a hacer aguas. Basilea I comienza a denotarse como algo insuficiente. Llegamos a 2004 con el segundo acuerdo de Basilea, donde se insiste en recomendaciones ya no solo de capital de resguardo o un capital de reserva o un capital para afrontar riesgos, sino también de la legislación que debe ir detrás para dar soporte a dicha circunstancia, junto a un parámetro de regulación. Los bancos como entes comerciales o las entidades financieras como entes comerciales no pueden estar solo sujetas a reglas de mercado. No pueden manejarse solo bajo un parámetro de oferta y demanda de servicios y de productos financieros, obviamente, sino que tiene que haber algún tipo de regla adicional. Y ahí entra en juego la necesidad de una regulación bancaria. Por lo tanto, en Basilea II, lo que se hace a partir de su publicación en el 2004 es procurar establecer un estándar internacional que sirva de referencia a los reguladores bancarios. Esto sobre todo para que pueda identificarse de forma plena los requerimientos de capital, manteniendo Basilea I, y que además se proteja a las entidades contra sí mismas inclusive y frente a terceros en lo que concierne a riesgos financieros y riesgos operativos. ¿Bajo qué premisa? Que eventualmente el Estado, a través de una organización ya de cada país, le diga a las entidades financieras, alto, esa operación no la puedes realizar. No, espera. No tienes la capacidad para esa operación. ¿Qué denota? Reforzar nuestra condición regulatoria, definiendo qué se puede hacer, qué no se puede hacer,
Y de la misma forma, nuestra capacidad de supervisión y fiscalización. Es ahí donde nace esta lógica que les explicaba en un principio. Regulación, supervisión, fiscalización. Basilea II tuvo como resultado la adopción de 3 pilares, ya no solo uno, ya no solo un tier. Esos 3 pilares en particular involucraban, primero, el cálculo de requisitos mínimos de capital, lo que preveía Basilea I, el propósito de supervisión para la gestión de fondos propios, Basilea I más modificaciones operadas por Basilea II, que se concentran en los bancos. Estos 2 pilares, los dos primeros, se vinculan a la idea de cada entidad financiera. O sea, lo que cada entidad financiera tiene que asumir dentro de las reglas que el Estado le imponga en relación a esas recomendaciones y las modificaciones que puedan operarse, y de la misma manera que sean conscientes de la importancia de dicho parámetro. Para llegar luego a el tercer pilar, el más difícil de conseguir, el más difícil de efectivizar: la disciplina de mercado. ¿Por qué? ¿Qué implica esa referencia de disciplina del mercado? Que se adecue a las reglas, que sea consecuente, que si yo soy una cooperativa y que tengo además por mandato normativo prohibido llevar a cabo operaciones de DPF o prohibido llevar a cabo brindar servicios de boletas de garantía o garantías de fianzas bancarias o avales bancarios, porque no soy banco, pues que no lo haga y que no adopte el desarrollo de operaciones que no están autorizadas, por un lado, y segundo, que no lleve a cabo operaciones excesivamente riesgosas, que puedan comprometer no solo esa reserva de capital o ese capital mínimo bajo el encaje, o que comprometan incluso mi capital social. Ni qué decir el capital operativo. Y esta es la parte más complicada. ¿Por qué? Porque no podemos lograr disciplina, lamentablemente, si no existe una supervisión permanente. Y eso es algo que sí se pudo acreditar, porque entre el 2004 y obviamente un antecedente mucho más remoto al 2004, que nos lleva hasta la década de los 80s, demostró que los bancos o las entidades financieras no son disciplinadas. Su apetito al riesgo es demasiado alto, porque casi siempre se cumple, o bueno, casi siempre se cumplía la apreciación. A un mayor volumen de riesgo, mayor rentabilidad. Y esto es algo que las empresas que he mencionado, Lehman Brothers, Fannie Mae, Freddie Mac, etcétera, han puesto de manifiesto que hasta las mejores terminan pasando por situaciones aciagas. ¿Todo por qué? Una falta de disciplina, una falta de control de cada entidad financiera, control propio, no solo el regulatorio. Razón por la cual no nos olvidemos que entre el 2004 hasta el 2008 se fue tejiendo todo lo que derivó en la crisis hipotecaria y la crisis financiera global de aquella época, que por si acaso no solo se origina en el 2004. Si nos remontamos a su origen, tendríamos que hablar de los activos ponderados a riesgo que se comenzaron a empaquetar en 1980. En ese sentido, les recomiendo un documental que es realmente muy revelador. El problema es que es un tanto complicado encontrarlo. Se lo tenía antes dentro de la oferta de películas o de documentales de HBO. Aparecía en HBO Go. Creo que ahora está en HBO Max, ¿no? Pero voy a procurar ubicarlo este fin de semana y si es que lo encuentro les voy a dejar el enlace para que vean Inside Job, trabajo interno, narrado por Matt Damon. Realmente ahí nos muestra en gran medida cómo se fue construyendo todo lo que en su momento llegó a derivar en la crisis hipotecaria del 2008. Y que fueron pocos los analistas que tuvieron el olfato suficiente como para poder identificarlo antes de que ocurra. Uno de ellos, por si acaso, ha vuelto a ser comentado, ha vuelto a ser historia o ha vuelto a estar en los tablones la semana pasada y el día de ayer en particular, que es Michael Burry, por la apuesta a Elon Musk respecto a la tendencia de Tesla y los bitcoins. Les recomiendo bastante la lectura de ese caso. Lo pueden seguir a través de Twitter con el nombre de Michael J. Burry,
que es el médico que era uno de los asesores financieros que identificó la burbuja y la crisis hipotecaria del 2008 antes de que ocurra. De la misma forma lo que hizo Raghuram Rajan también, que por si acaso tenemos el libro de Raghuram Rajan dentro del material de la clase, ¿no? Vamos a leer un pequeño fragmento de Raghuram Rajan en ese sentido, ¿vale? 2008. Crisis hipotecaria, crisis financiera, descalabro de los bancos, preocupación global, ya son una preocupación en Estados Unidos, y que derivó en un cambio y una reunión de emergencia del G20 y el Grupo de Estabilidad Financiera, con el objeto precisamente de asumir el reto de evitar una futura crisis o que se termine replicando la crisis del 2008. Basilea III va en la lógica de reforzar Basilea I y Basilea II. Esa es la esencia. A través de nuevos esquemas y nuevas exigencias que se van implementando en las entidades financieras, como ser el coeficiente de apalancamiento y los estándares de liquidez. Ya en nuestro país trabajábamos en el 2004, 2006, 2007 con los coeficientes de adecuación patrimonial, el CAP, del cual hablaremos un poquito más adelante en tema de riesgo. El CAP es un cálculo que se hace en cada entidad financiera de verificar si mi capital de reserva, aquel que está influenciado en Basilea 1 y 2, que en el caso boliviano es del 10%, entonces vamos a ver la diferencia, es suficiente para asumir o para cubrir el riesgo que estoy asumiendo con relación a mis operaciones diarias. O sea, es un cálculo que se hace todos los días en las entidades financieras, todos los días. Y ni qué decir a cierre de gestión mensual, trimestral, semestral y anual. A ese se añade un coeficiente de apalancamiento, que está buscando sobre todo, como el mismo nombre lo menciona, apalancar la capacidad financiera de la entidad. Esto mediante un capital extra que pueda de alguna manera reforzar mi capacidad de respuesta, ¿no? Y obviamente ese capital o ese coeficiente de apalancamiento va a estar ligado a ¿qué? A disponibilidad de efectivo. Por eso necesito trabajar un estándar de liquidez. Enseguida les explico esto del estándar de liquidez. Un ejemplito va a ser bastante rápido. Todos estos parámetros que se discutieron en el G20 por los gobernadores de Banca Central y además los enviados del régimen económico financiero, departamentos del Tesoro, ministros de Economía, etcétera, dio como resultado que se planteen nuevas recomendaciones, nuevas iniciativas para aumentar la resistencia del sistema financiero a embates del propio mercado y las operaciones del propio sistema, porque había que defender el sistema financiero del mismo sistema financiero. Esto se va a comprender con el ejemplo que les voy a dar a continuación, ¿no? Y que esto pueda obviamente favorecer a la reducción de la crisis o por lo menos contribuir a que la crisis no se extienda o no se reproduzca. Hemos mencionado algunos conceptos que de seguro les han generado duda. Uno de ellos, de seguro, es el tema de los estándares de liquidez. Hablemos de los estándares primero, entonces. Cuando nos referimos a un estándar de liquidez respecto a lo que el banco o la entidad financiera requiere, hacemos alusión a esta situación. Una reserva de capital. Pero no es el encaje. No es la reserva comercial, no es ese 5% que debe acumularse hasta el 50%, no es el 10% del encaje legal. Entonces, ¿a qué representa este estándar de liquidez? Al resguardo que debe tener cada entidad de intermediación financiera, o sea, cada EIF, para asumir, primero, los requerimientos de sus usuarios y los requerimientos de sus consumidores. Supongamos que Nikki mañana va al banco, ¿vale? ¿Cuánto quieres retirar, Nikki? Deja volar tu imaginación, además. ¿Cuánto te gustaría retirar del banco?
Le vamos a dar la opción a Daniel. Daniel, igual, la misma pregunta. ¿Cuánto te gustaría retirar del banco? 100.000 bolivianos. Ah, un poquito más, un poquito más. Ya, $100.000. Perfecto. Le pondremos nombre a tu banco, ¿vale? Que sea el Mercantil Santa Cruz. Entonces estamos hablando del Mercantil Santa Cruz y el día de mañana, viernes, ¿qué fecha sería? 11, 12. 12. 12 de febrero, pues Daniel está haciendo un requerimiento para retirar $100,000. Eso denota que quiere tener un excelente fin de semana. Vale. ¿Qué pasaría, primero con Daniel, solo con Daniel, si tu banco te dice, uy, no tengo los $100,000 como para entregártelos ya? Estás hablando de un banco. Que un banco te diga, no tengo dinero, es como, no sé, es como que vayas a una carnicería y te quieran ofrecer verduras. O de entrada te diga que no hay nada. Te genera por lo menos preocupación. Sí, Algo de miedo. incertidumbre. Miedo, ¿cierto? Y dices, ¿cómo que no tienes $100,000? Ok, entonces elevemos la apuesta. Ya, no tienes ahora o no tienes del todo. No, es que no tengo ahora. No tengo la capacidad de darte $100,000 ahora, pero yo los necesito hoy. Da la casualidad que es viernes. Además, los necesito hoy, no los necesito el miércoles, porque lunes y martes ustedes no van a trabajar por el tema del carnaval. Sí, pero a ver, son las 10 de la mañana. Por favor, retorne a eso de las 2 de la tarde o a las 3 de la tarde, o déjenos su número y le vamos a llamar. Y tú, pero necesito los $100,000 en efectivo. No quiero una transferencia, no quiero que me acrediten que tengo $100,000 porque sé que tengo más de $100,000 en mi cuenta, sino que quiero retirar de mi cuenta $100,000. A eso se refiere un estándar de liquidez, que no solamente mide una solicitud o un requerimiento de usuario o de consumidor, sino la probabilidad de que ocurran miles de requerimientos el mismo día. Razón por la cual todas las entidades de intermediación financiera deben manejar un estándar de liquidez para que puedan contar por lo menos con un 10 o un 20% de liquidez con relación a ¿qué? Con relación al volumen total de su cartera de captaciones. ¿Qué denota aquello? Que si eventualmente en la entidad financiera, y me estoy refiriendo a la entidad en general, no a una de las sucursales o las centrales, sino toda la entidad, tiene que manejar a lo largo de sus sucursales y su central más o menos el equivalente a un 10 o un 20% de margen de liquidez o de estándar de liquidez para que cuando exista este tipo de requerimientos tenga la capacidad de cumplir con ellos. Porque si no cumple con ellos, ¿qué genera? Miedo, incertidumbre, desconfianza. Y esa desconfianza puede traducirse incluso, ok, ¿saben qué? No quiero los $100,000, quiero todo. Todo lo que tengo guardado en el banco. No importa si va a demorar una semana, pero quiero todo mi dinero. ¿Qué va a ocurrir? Fuga de capitales. ¿Qué pasaba con el banco cuando no tiene dinero? No hay rendimiento. No hay colocación. Así como también le afecta al banco o a la entidad financiera cuando tiene exceso de capital que no se mueve, también es preocupante. Por eso la liquidez tiene que estar acorde al volumen de operaciones de la institución. Y es a ese tipo de estándar al que apunta Basilea III. 1D. Por eso la necesidad de la adecuación y el cálculo de adecuación patrimonial, el coeficiente de apalancamiento y los estándares de liquidez para que la entidad financiera no tenga que atravesar por esta circunstancia que describo, ¿no? De que vaya Daniel y les pida, quiero retirar $100,000 y el banco les diga, uy, lo siento, no puedo. Ah, pero ahí hay una pequeña salida política. Y no me refiero a la política pública, sino a la política de las entidades financieras, o sea, las decisiones de las entidades financieras, que tienen mucho que ver con esto. En el sentido de que montos autorizados para manejo. Si tú vas, por ejemplo,
a una sucursal del banco o la sucursal de la entidad financiera, vas a poder llevar a cabo las operaciones que requieres, vas a poder llevar a cabo la solicitud en relación a la entrega de capital, pero tienes un límite que aplica obviamente a la sucursal. Tu límite está fijado en $10,000. Si tú quieres retirar hasta $10,000, puedes hacerlo en una sucursal, sin problema. Si quieres retirar más de $10,000, no puedes hacerlo. Tienes que irte necesariamente a la central. Luego en la central te indican, perfecto, también tenemos límite. Usted puede retirar todo su dinero, no hay ningún problema, pero tenemos un límite diario. Bajo esa premisa, en la central, tú puedes retirar tus $100,000 sin problema. O 50,000, o 40,000, o 60,000. ¿Acorde a qué? Su política. ¿De qué? De estándar de liquidez. Porque si yo retiro más de lo que la política del banco permite, ¿qué puedo llegar a ocasionar? ¿Qué puedo llegar a propiciar? Que el banco se desabastezca de liquidez. Otro problema, porque ahí ya no solo compromete al consumidor, compromete al usuario. Si el usuario va, por ejemplo, a recoger un giro, no es cliente del banco, le han mandado dinero a través de una cuenta del banco y va y quiere recoger el giro y luego le dicen, uy, lo siento, es que no hay efectivo. ¿Qué va a suceder? Ya no confía. Eso es algo tan básico como cuando vamos, por ejemplo, por la calle y entramos a un cajero electrónico. Queremos sacar dinero. ¿No les queda, por ejemplo, esa sensación de que cuando uno de los cajeros les falla, no les puede entregar el efectivo porque nos indican, no tengo el monto suficiente para procesar esta transacción? Ya la segunda vez que entras, ya vas con esa predisposición. Este cajero casi nunca tiene. Lo mismo acontece con una entidad financiera. Por lo tanto, el estándar de liquidez tiene que ser algo que se maneje con una precisión de reloj suizo. Porque si no ocurre de esta manera, acarrea una consecuencia negativa nefasta para toda entidad de intermediación y para el propio sistema. Eso es algo que Basilea III nos plantea, bajo la premisa de que es necesario reforzar nuestros estándares de Basilea I y II y adecuarnos a las circunstancias que nos han llevado a la crisis. ¿Qué ocurrió entonces en términos ya de cambio efectivo? Basilea II, juntando todo lo que involucra ese capital mínimo establecido por Basilea I, equivale al 8% del capital social o del capital total del patrimonio neto de la entidad financiera. Entendiendo que además debe dividirse ese 8% en un 2% de un fondo común de equidad, mínimo. Otro 2% tiene que estar compuesto por diferentes instrumentos. Esto en Basilea II. Al decir diferentes instrumentos, denota que ese capital para asumir riesgos puede estar conformado en líquido, que eso entra en realidad a el fondo común o el fondo de equidad, y puede estar también conformado por instrumentos de mercado de valores. O sea, que el banco tenga inversiones en acciones, en bonos corporativos, en bocas, etcétera, etcétera, etcétera. A eso se refiere otros instrumentos. Y aparte, los capitales del TIR 2 y el TIR 3 que se generaron por Basilea II, ¿no? En este caso, la capacidad de afrontar riesgo y segundo, la disciplina de mercado, que juntos tendrían que equivaler al 4% del patrimonio neto de la institución. Sumas todo, te da el 8%. ¿Vale? Ahora, eso era Basilea II. ¿Qué incorpora Basilea III? Basilea III incrementa el fondo de equidad, el fondo líquido, si quieren, a un 4.5%. Otros instrumentos decae, mejor dicho, a 1.5%. El TIR 2 de la capacidad de afrontar riesgo se mantiene en un 2%. Y lo que era el TIR 3 se vuelve un extra, bajo la premisa de un colchón de riesgo sistémico, un colchón anticíclico y un colchón de conservación. Estos tres que acabo de mencionar son reservas líquidas
es capital de reserva líquido o en su defecto líneas de crédito que se obtienen ante instituciones financieras de carácter internacional que les permitan, ante cualquier eventualidad de una crisis que vuelva a golpearnos, recurrir a ese capital. Si algo ha quedado de manifiesto con la crisis del 2008 es de que los bancos requieren dinero. Ahora, ¿qué hacen con el dinero? Es otra cosa. Ahí, por ejemplo, si leen el libro de Raghuram Rajan, de Andrew Ross Sorkin, el de Too Big to Fail, en el que está basado o ambientada la película o el documental de HBO. En realidad es una película más que documental, le han querido dar forma de documental, pero no lo lograron conseguir como tal. Tiene mucho de Hollywood, hay muchas cosas que las han maquillado para que no suenen tan mal, como por ejemplo la llamada de Christine Lagarde, perdón, a Hank Paulson, al secretario del Tesoro de aquel entonces en Estados Unidos, cuando le decía que cuando había bloqueado la operación con Barclays, que estaba por comprar el paquete accionario de Lehman Brothers, iba a rescatar a Lehman Brothers, y Christine Lagarde le dice, no estamos de acuerdo. O sea, ya el regulador inglés se manifestó y Christine Lagarde le devuelve la llamada a Hank Paulson o le pega una llamada a Hank Paulson para indicarle que en correlación a lo que es el Fondo Monetario Internacional que regenta Christine Lagarde, pues le preocupaba mucho de que Estados Unidos termine importando su cáncer a Europa, al referirse a Lehman Brothers. Entonces ahí uno ya como que se preocupa por este tipo de circunstancias cuando ya involucran la movilización de capitales a nivel internacional. Por eso la tendencia de Basilea III es de que estos tres colchones, si bien pudieran consolidarse a través de líneas de crédito de carácter internacional, preferentemente sean más bien colchones líquidos, o sea, capital de reserva líquida que se tenga como resguardo adicional a lo que ya se manejaba en el término de Basilea II. En términos generales, el capital sigue siendo el mismo, Basilea II a Basilea III, pero se incrementa proporcionalmente. ¿En relación a qué? Su adecuación patrimonial. La medición que hacen cada una de las entidades financieras en coordinación con el regulador financiero para demostrar que no están asumiendo mucho riesgo. ¿Respecto a qué? Su spread, la posibilidad de generar rendimiento y también la expectativa que generan en el mercado. El caso de Lehman Brothers, la quiebra estrepitosa de Lehman Brothers en el 2008, pone esto muy de manifiesto. Ahora, ¿qué más se planteaba en Basilea III? La necesidad de un ratio de apalancamiento, ¿no? Un coeficiente de apalancamiento que permita acrecentar el capital de reserva cuando sea necesario para sortear los aspectos de riesgo a los cuales se enfrenta una entidad financiera. Tomando como referencia el capital de nivel 1, del Tier 1, los que veíamos precisamente en este apartado, en el sentido de lo que corresponde al fondo de equidad o el fondo común, donde además se pondere ese capital con relación a los activos totales sin ponderar riesgo y las exposiciones fuera de balance más los derivados, o sea, las operaciones que realiza a mercado de futuros la entidad financiera, los activos que no van a ser afectados, entre comillas, por el riesgo y las exposiciones a riesgo, pero que no han sido calculadas dentro de su balance. Haciendo ese cálculo, tiene que derivar en un porcentaje que no supere el 3%. Si supera el 3%, su capital de reserva es insuficiente. Si no supera el 3%, pues estamos dentro de un rango promedio o un rango aceptable. A eso se suman también mejores estándares para controlar el riesgo de liquidez. Y esto, primero, se maneja de manera interna. Cada entidad financiera tiene que llevar a cabo pruebas de coeficiente de cobertura de liquidez, lo que les mostraba hace un instante, lo que les indicaba en el ejemplo de Daniel, ¿no? Cuando Daniel había solicitado sus $100,000 para que el banco sepa cómo esos $100,000 puede afectar a su 10 o a su 20% o al 8 o al 12 o al 15% de margen o estándar de liquidez. Primero, fuera de lo que el Estado ya regula.
porque también nuestro país pone medidas para ese estándar o margen de liquidez que es exigible a las entidades financieras. El método de cálculo, volumen de activos líquidos sobre salidas netas, ¿no? Se hace un cálculo, una suerte de proyección de cuántos retiros podrían efectivizarse en el lapso de 30 días y si esa cantidad de retiros iguala al volumen de activos líquidos de alta calidad, pues entonces estamos ante un coeficiente negativo. Y eso denotaría que nuestra política de margen de liquidez tiene que aumentar. ¿Por qué? Porque si no el banco no sobreviviría. Cuando nos referimos a activos líquidos de alta calidad, significa aquel retorno que está generándose por las colocaciones que hemos hecho. Si el retorno que recibimos es de $100,000, vamos al ejemplo de Daniel, y la salida neta de 30 días es de $100,000, estamos en un serio déficit. Porque sencillamente iguala. Y si iguala, ¿qué hago con los otros pasivos que tengo que pagar? Es ahí donde tiene que entrar el coeficiente de cobertura de liquidez. Luego vemos el coeficiente de financiación neta estable, que lo que busca es sobre todo contar con una cantidad mínima basada en la liquidez de los activos, dentro y fuera de balance, y de las actividades ya no solo en un lapso de 30 días, sino en el lapso de un año, con relación al cálculo del volumen de financiación estable respecto al volumen requerido, ¿no? Las fuentes de financiación, captaciones y el volumen requerido para hacer frente a las mismas. Entonces, en el caso ya de las colocaciones. Luego también la adopción de herramientas de monitoreo permanente, que estas ya se implementaron años atrás, solo que se refuerzan, sobre todo para ver desfases de vencimientos. Casi todas las entidades financieras en el país y en el mundo tienen sistemas automatizados de control en este sentido. Vamos con la cartera de créditos hipotecarios de vivienda. En los créditos hipotecarios de vivienda se tiene un control, como en todo crédito, el control diario de la situación del prestatario, sobre todo cuando ya está cercano al vencimiento de sus cuotas. Por ejemplo, si yo soy un prestatario que tengo que pagar mi cuota del banco hoy, 11 de febrero, y son en este momento las 3:46, las 15:46 de la tarde, lo más probable es de que hoy no pague, hoy no cumpla con mi obligación. Entonces ya inmediatamente tiene que, como herramienta de monitoreo, activarse una alarma. ¿A quién? A mi ejecutivo de cuenta. Les aseguro de que si este fuera el caso, mi ejecutivo de cuenta ya me hubiera estado llamando desde las 10 de la mañana. Y eso, desde las 8:30. No hubiera dejado llegar hasta las 3 de la tarde. Y si yo a las 3 de la tarde, incluso 4 menos cuarto o 14 minutos para las 4, no he pagado todavía mi cuota, de seguro ese ejecutivo de cuentas no me ha llamado una, me ha llamado 20 veces ya. Recordándome que incluso puedo hacer pagos en línea o que puedo pues hacer un débito, en el peor de los escenarios, pagar por el código QR, etcétera. Pero tengo que pagar. ¿Por qué? Porque si no va a haber un desfase de vencimiento. ¿Qué va a ocurrir? Mora. Eso es positivo y negativo para el banco. Positivo porque la mora involucra un incremento. O sea, yo, si hoy tenía que pagar $287 de cuota de mi interés o de mi crédito, mañana voy a pagar 297. O voy a pagar 299 o voy a pagar 304, dependiendo qué, el cálculo de interés. Y la adecuación por mora, por día de mora, ¿no? La cláusula penal que se aplica en casi todos los contratos de crédito. Pero si ese desfase de vencimientos no es solo de un día, sino que ya vamos arrastrando 10, 20, 30, 40, 50, 90, 100 días, esto ya nos genera un riesgo mayor y un déficit mayor. Por lo tanto, tiene que haber una herramienta de monitoreo que nos alerte de forma temprana. Y eso es diario. Lo propio en el caso de la concentración de fondeo. Cuando ocurre ese desfase de vencimientos, yo tengo que tener la posibilidad de recurrir a un capital de fondeo que me permita nivelar nuevamente esta situación y que no me genere un problema mayúsculo, que eso es también parte de la consecuencia de una herramienta de monitoreo. Dentro de los cambios, ya para ir finalizando este tema de Basilea, operados también en el 2009, justo un año después de la crisis, el comité publica sus nuevos principios y detalla además algunas recomendaciones y principios aplicables para las entidades financieras.
¿Qué deben hacer las entidades financieras para evitar la crisis del 2008? En otras palabras. En este caso, lo que las entidades financieras tienen que llevar a cabo para evitar cualquier tipo de circunstancia negativa, parte primero por las pruebas de tensión. Toda entidad financiera, banco, cooperativo, IFD, EFB, etcétera, 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 tiene que llevar a cabo pruebas de tensión para un escenario positivo, un escenario negativo y un escenario neutro. ¿Qué pasaría si, en otras palabras, si en el escenario negativo, qué pasa si el 60% de nuestros consumidores financieros deciden retirar su dinero? ¿Cómo afecta al banco? Escenario de tensión positiva, ¿qué pasa si tenemos un incremento de captaciones del 20%, pero no la misma proporción de colocación en particular? También. Entonces, se tiene que convertir en una circunstancia integral y parte esencial de la cultura del banco o de la cultura de la entidad financiera. Hacer sus propias pruebas de tensión para medir si están con la capacidad de afrontar o no las dificultades que el mercado o que el propio sistema les genera en relación a sus usuarios y consumidores. Las pruebas de tensión, además, deben procurar identificar y controlar el riesgo de ocurrencia, y que mejore la gestión de capital para afrontar ese escenario negativo, ese escenario neutro y eventualmente los cambios del escenario positivo para tratar de optimizarlo. Y que esto se refleje en la liquidez, en el margen de liquidez y los estándares de liquidez. Por eso, su marco de pruebas de tensión tiene que estar actualizado de forma periódica. No puedes hacer una prueba de tensión a principio de año y de olvidarte todo el año. Tienes que hacer pruebas de tensión mínimamente 2 a 3 veces en el mes, a veces más. Las pruebas deben cubrir una variedad de riesgos. No solamente tienes que ver la posibilidad de un riesgo de impago o de un riesgo de incremento de capital o de riesgos en el cambio de la normativa respecto al comportamiento del Estado o cualquier otra circunstancia, sino que tienes que procurar prever diferentes situaciones que atraigan riesgo y las diferentes áreas de negocio que se vean comprometidas. Esas pruebas de tensión, por lo tanto, trabajan en escenarios. Mínimamente los 3 que he mencionado: escenario positivo, escenario negativo, escenario neutro. Procurando además contemplar las interacciones entre esos escenarios. ¿Qué pasaría si ocurre esto respecto a este otro escenario? ¿Qué pasa con esta prueba de tensión, con los resultados de esta otra prueba de tensión? A efectos de retroalimentación e información que se tiene que entregar al supervisor. Razón por la cual Basilea III también plantea una serie de principios aplicables a los supervisores. En otras palabras, al Estado. El Estado, a través de su ente de regulación o supervisión, no solo debe confiar en las pruebas de tensión de las entidades financieras, sino que tiene que llevar a cabo evaluaciones periódicas de los programas de pruebas de tensión, adoptando medidas correctivas cuando identifiquen datos que escapen del margen admitido o que demuestren la existencia de probables situaciones financieras excesivamente riesgosas. Es necesario, por lo tanto, evaluar el alcance y la severidad de los escenarios en las pruebas de tensión que han sido identificadas. O sea, la entidad reguladora no solo tiene conocimiento de que se han llevado a cabo estas pruebas de tensión, sino de los resultados que éstas arrojan respecto al volumen de datos que se hubieran manejado. De la misma manera, se debe examinar la evaluación interna del capital del banco, capital social, capital de operaciones, capital de el encaje legal, el destinado al encaje legal, los colchones que se hubieran establecido y otras. Esto para medir su capacidad de absorción del riesgo de liquidez sobre todo. Y que se establezcan escenarios comunes que se reconozcan o se recomienden a todo el sistema financiero para que se lleven a cabo dichas ponderaciones y valoraciones. Lo que en el caso boliviano ocurre a través de los manuales que ASFI emite para las entidades financieras. Por último, procurar un diálogo permanente y constructivo con los entes de intermediación, que se denotaba en la crisis del 2008. No había una comunicación efectiva entre el regulador y los bancos. El síndico de Lehman y aquel que estaba en la obligación de informar al Departamento de Tesoro sobre las operaciones de Lehman no tenía la soberana idea de lo que acontecía en el banco. No tenía ni siquiera la idea de cómo se encontraban sus carteras hipotecarias, sus carteras prendarias y demás.
ni qué decir sus activos ponderados a riesgo, los que luego eran intercambiados en operaciones bursátiles, sobre todo de titularización o securitización, como se manejaba o se maneja en mercados internacionales. ¿Y esto qué denota? Una falta de comunicación efectiva entre el regulador y el sistema, que en gran medida también fue parte de lo que propició la debacle del 2008, ¿no? La debacle financiera. Y esto nos lleva al tercer tier. ¿Cómo mejorar la disciplina del mercado? ¿Cómo reforzar ese tercer pilar o tercer principio? Basilea III plantea que primero la transparencia de la información es primordial. La base de capital tiene que ser conocida en relación a las deducciones aplicadas, en relación a la conciliación de sus estados financieros y que el regulador o el Estado, si quieren, tenga conocimiento pleno de lo que acontece en las entidades financieras. Y las propias entidades financieras que también tengan una base de conocimiento de lo que acontece con el resto, porque cualquier afectación a una de ellas termina también comprometiendo al resto, ¿no? Lo que les decía de las fichas de Jenga. Por lo tanto, ¿qué buscan para fortalecer la disciplina del mercado? Primero, que la información sea clara, completa, puntual, sobre las prácticas también remunerativas del propio ente financiero, sobre todo para que la disciplina del mercado sea cada vez más eficaz. ¿Por qué? ¿Qué se dieron cuenta los gobernadores de Banca Central y los responsables de regulación del sistema financiero? Porque así como en el 2008 hubo personas que perdieron todo, su casa, su auto, su trabajo, etcétera, su capacidad de crédito se fue al diablo y su calidad de crédito también. También hubo accionistas, socios, agentes de las entidades financieras que ganaron millones. Porque toda crisis genera oportunidades y muchos dentro del sistema financiero la tomaron, la aprovecharon y también generaron sendos ingresos con el desmedro de la población. Y eso es algo que los estados saben, conocen y en alguna medida pretenden evitar. Digo en alguna medida, porque la práctica remunerativa en una entidad financiera suele ser una circunstancia ligada simplemente a una regla privada. Raro es el ente de supervisión o regulación que intente imponer reglas públicas estandarizadas respecto a este aspecto. Lo intentó Arce como ministro de Economía, lo planteó como ministro de Economía. Habrá que ver si como presidente lo llega a hacer. Con eso terminamos el tema 1. No sin antes mencionar que en gran medida todo lo que hemos mencionado o todo lo que hemos indicado a lo largo de estos 3 primeros días de clase, 4 días de clase, perdón, se manifiesta luego en un parámetro fundamental, regulación. Y la regulación parte de la identificación de lo que compone nuestra disciplina, el derecho financiero, el derecho de las entidades financieras, el derecho que vincula a la relación existente entre las EIF, el Estado y nosotros como usuarios y consumidores del sistema. Fuera de las relaciones indirectas con el aparato productivo, con el sector comercial y con los otros ámbitos que se ven ligados directa o indirectamente con el sistema financiero boliviano o el sistema financiero en general. Por eso la incidencia de todo lo que vamos a revisar, ya hemos comenzado y ahora vamos a profundizarlo en los diferentes factores y facetas que hacen al derecho financiero. Era importante esta introducción, algo extensa, lo reconozco, pero era necesario para situarnos en la comprensión de lo que es nuestra disciplina como tal, que ya la hemos iniciado, ahora la vamos a profundizar mucho más. ¿Vale? Con eso terminamos este primer tema y entramos a esa etapa que les pedía en un principio, que conversemos respecto a la lectura que han efectuado
lo que hayan, si es que ya la han terminado. Si no la han terminado, no se preocupen porque el foro todavía va a estar abierto hasta la siguiente semana y que vayamos intercambiando ya algunos criterios respecto a la lectura indicada, que tiene mucho que ver con política, con comportamiento del Estado, con determinación de tasas, fijación de tasas y la incidencia que tienen estas respecto al sistema. Vale, Ok. Doctor, perdón, tenía una pregunta. dime. Sobre la plataforma que va a estar abierta para este control, ¿hasta cuándo va a estar desde hoy día? ¿Ya podemos empezar? Sí, ya pueden. Para la primera lectura ya está el foro, va a estar abierta hasta la siguiente semana, hasta el miércoles. Ah, ya, perfecto. Gracias, doctor. Esa era Con todo gusto, Valeria. Paola, adelante. Doc, yo tenía una pregunta en la lectura, pero no sé si la hago ahora. Ya. Creo que en alguna parte de la lectura mencionaba los fondos prestables y los fondos determinantes de la tasa de interés, si no estoy mal. Ujú, Y al final decía que al final ambas funcionan en un modelo general de la economía. ujú. Entonces, si ambas funcionan, se- ¿cuál sería mejor aplicar actualmente? Digamos, creo que es una duda que me quedó un poco si es que ambas dan el mismo resultado. Si bien dan el mismo resultado, el entorno en el cual se apliquen o la circunstancia en la cual se apliquen, tomando en cuenta otros factores que condicionan el riesgo del mercado o el riesgo del sistema, son los que van a predominar para su elección. Yo iría más a un fondo ligado a la capacidad de préstamo que pueda tener la entidad, ¿no? Para que pueda asumir las obligaciones de tasas, tanto las tasas pasivas como eventualmente las tasas activas que puede ir a llegar a generar. Súper, Doc, gracias. Con todo gusto. Doctor, esa era la lectura de la página 92 a la 114, ¿verdad? Exacto, exacto. Ah, ya. Me asusté, pensé que era otra. No, tranquila, tranquila. Es esa primera lectura. Lo que vamos a hacer entonces es un pequeño margen. Les voy a dar unos 3, 5 minutitos para que se organicen. Enseguida vamos a iniciar con una pequeña plenaria, un conversatorio sobre esa lectura, lo que ya hayan revisado, quienes ya lo hayan hecho, quienes todavía no lo hayan hecho, tranquilos, tienen todavía tiempo hasta el día miércoles, pero ya me gustaría ir intercambiando algunos criterios como el que mencionaba Paola hace un instante. Les voy a dar un pequeño margen para que se organicen en ese sentido, por favor, unos 3, exagerando 5 minutitos, y ya iniciamos con ello. No nos va a tomar más de unos 10 minutos de conversación porque es un pie para que puedan luego participar en el foro. Y vencido aquello, ya vamos a vincular esa lectura a nuestro siguiente tema, política financiera. ¿Vale? Tomemos entonces esos 3 a 5 minutitos de organización. Muy bien, chicos, ya retornamos a la actividad. En ese sentido, a ver, vamos intercambiando algunos criterios respecto a la lectura, la incidencia de las tasas de interés y la posición que pueda asumir tanto el Estado como el sistema financiero a una determinación de tasas. Supongo, Doc, que es importante decir que las tasas de interés, bueno, están determinadas por el mercado, ¿no? Entonces, las fuerzas del mercado van a hacer que estas respondan. O sea, creo que en la lectura mencionan que las tasas de interés no están sujetas a ninguna decisión administrativa. No debiera. Ujú. Nada debiera. Claro, ahora, ¿qué pasa en el caso boliviano? Porque hemos visto que, por la referencia que les daba, el Estado te fija tasas de interés para créditos productivos y tasas de interés para créditos de vivienda. Es que justamente menciona eso, de que en sí, en el único caso en el cual tendría que ser de manera administrativa, tendría que ser en los casos en los cuales las fuerzas del mercado o sea, lo tengan que establecer, digamos, ¿no? Como tal, y eso menciona justamente al principio, en el último párrafo de la introducción. Sí, muy Que bien. si son administrativas, tienen que ser por parte. Entonces, lo que usted mencionaba ayer, Doc, sobre que al meter de manera administrativa esto sin una supervisión de cómo se va comportando el mercado, puede causar estragos o distorsionar lo que serían las tasas de interés. Exacto, muy bien. A ver, tengo las manos levantadas de Fernanda y Valeria. Estaba primero, me parece, Valeria. Adelante, Valeria.
Bueno, a mí lo que me llamó la atención de la lectura es lo que habla del nivel de las tasas de interés específicamente, que pone dos enfoques, Ujú. por los fondos prestables y las preferencias de la liquidez, y que dice que Sí. ambos sí son óptimos. Entonces, le da un enfoque y se centra mucho en lo que es la oferta y la demanda dentro de los mercados, tanto para los fondos como para liquidez, y Ujú. cómo estos van a determinar la tasa de interés y cómo se va a centrar también en un flujo de préstamos y también de los empresitos, por ejemplo, en el caso de los fondos. Y también te da razones, ¿no? Por las cuales, cuál enfoque sí termina siendo más beneficioso si es que se aplica de la forma correcta dentro del mercado. Claro, siempre bajo la tendencia de que las fuerzas dominantes del mercado son las que nos van a ayudar a estabilizarnos, ¿no? Pero tomemos en cuenta que en alguna medida fue esta liberalidad la que también ha propiciado los descalabros financieros del 2008, ¿no? Sí, Vamos doctor. con... Ujú. Adelante, Valeria, perdón. No, no, doctor, le decía que sí, eso sí, una de las cosas que ha generado lo del 2008. Una de tantas, ¿no? Porque han sido varias. Vamos con Fernanda, luego Paola y volvemos con Jorge. Adelante, Fernanda. A mí me pareció muy interesante cómo confluye la oferta y la demanda con, ay, disculpen, es la Alexa, pero me parece muy interesante cómo confluyen la oferta y la demanda, incluso en los productos que ofertan el sistema financiero, ¿no? Claro. Pero no me deja de incomodar, si bien reconozco que ha sido una de las causas principales para lo que pasó en la crisis financiera del 2008, no me deja de incomodar que se meta mucho la mano estatal, la mano gubernamental a regularla, ¿no? Y algo que siempre me parece irónico y lo he visto reflejado durante toda la lectura es la frase de mientras todo lo demás se mantenga constante, podemos predecir a grandes rasgos qué hace fluctuar la oferta y la demanda, las tasas de interés y la intervención estatal, pero el rato de los ratos es algo demasiado impredecible, entonces podemos puntualizar grandes rasgos, pero al rato de los ratos, una pequeña variable que nadie prevé puede hacer cambiar todo, ¿no? Y eso es algo muy irónico de las ciencias económicas en general. Es tan en general que termina incluso enunciándose por Vincent Gourmay en el famoso lema, ¿no? Laissez-faire et laissez-passer, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar. Que es una de las máximas que predomina, si quieren, en el ámbito financiero, ¿no? En el entendido de que el mundo se va a componer solo, ¿no? Haciendo alusión directa también a lo que con lo que ocurre con el sistema financiero. Pues a ver, si esto fuera así tan categórico como lo mencionaba en su momento Gournay, no hubiera ocurrido la crisis del 2008. Lehman y los directivos de Lehman se hubieran dado cuenta de los activos basura mucho antes de que lleguen a ser activos basura y hubiera habido una reconducción de las operaciones financieras. Algo que Y ya se hubieran luego... dado por sí solas, ¿no? Exacto, Idealmente. exacto, en lo ideal, ¿no? Que es algo que en alguna medida quieres retomar como criterio Christine Lagarde. Por eso es que también otra de las lecturas que van a tener es la de Christine Lagarde en ese sentido, ¿no? Que es realmente una eminencia dentro de lo que involucra regulación y supervisión de entidades financieras. Vamos con Paola y de ahí con Jorge, por favor. De hecho, Doc, lo que yo iba a decir igual va relacionado con lo que decía Fernanda, de acuerdo, o sea, respecto a la constancia. Y es, si no estoy mal, es respecto a un gráfico, que si no estoy mal se preguntaba por qué la pendiente desciende en los fondos prestables o el endeudamiento. Y creo que quizás suene un poco obvio decir que el prestatario va a estar dispuesto a devolver una mayor cantidad de fondos para obtener liquidez hoy, ¿no? O sea, va a preferir tener liquidez hoy y pagar a futuro, ¿no? Sí. Pero si es que fuera tan obvio, yo creo que no existirían tantos problemas en la intermediación financiera. Claro. Y realmente analizando un poco más a fondo, yo creo que es tan poco el conocimiento que se tiene respecto a este tema en el caso de créditos y, bueno, colocaciones y etcétera, que los problemas surgidos en los bancos son incluso a falta de leer contratos, ¿no? Claro. Entonces, nada, creo que ese es mi punto de vista igual respecto a la constancia y al endeudamiento. Y mira, has tocado un punto bien interesante al ligar al aspecto de los contratos, ¿no? Que bien sabemos son los que rigen la relación entre partes. Los contratos en el ámbito financiero
casi de manera general, y ni que decir en el caso boliviano, son contratos de adhesión, pero que previamente han sido de alguna manera revisados o tamizados por el regulador. Entre comillas, son contratos propicios. Pero ¿dónde está la falla? La falla no está tanto en el contrato, la falla está en las etapas previas, las etapas precontractuales. Y ahí es donde entra el tema de la discriminación positiva o negativa, ¿no? En el sentido de que terminas gestando una relación contractual con entidades o con personas que no tienen la capacidad para afrontar sus obligaciones y que entran precisamente en ese criterio de una excesiva liquidez, una falsa, ¿no?, sensación de liquidez que en realidad no refleja su realidad cotidiana en términos de solvencia, ¿no? Y que viven del crédito. No nos olvidemos que la lógica en la que se opera todo en el mundo en general, no solamente en Bolivia, es descansar las operaciones de desarrollo en el crédito. Entonces, si estas se ven afectadas por operaciones y la volatilidad que puede generar por prestatarios incumplidos o prestatarios que no entienden la esencia o la importancia de su operación, pues va a terminar afectando directa o indirectamente a todo el sistema. Jorge. Bueno, justamente con lo que decía Paola, me acordé de una parte igual que me pareció interesante, y era el por qué, digamos, establecían de que igual de los intereses iba a dar lo mismo, digamos, que ya que en un momento llega a haber una discusión, ¿no? De cuál era, qué enfoque era más apto, digamos, el del tema, ya se me ha ido el nombre, pero el que establecía, digamos, la fluctuación, los flujos entre prestamistas y prestatarios, lenders and borrowers, y el que establecía la cantidad de dinero entre oferta y demanda. Y el último era de la liquidez preferencial, creo. No estoy bien. Y al final dice, ¿no? De que desde 1970 que el dinero viene a ser inestable, razón por la cual va disminuyendo la practicidad de este proceso como tal. Y también ya más adelante nos menciona ejemplo cómo es este tema de la oferta-demanda, explicado de que mientras el bono sea a futuro más costoso, y entre paréntesis lesser, o sea, menor, más va a ser la compensación, o es decir, el interés. Y ahí decía greater, o diré lesser, y entre paréntesis igual greater. Y es algo bien interesante cómo va relacionando los dos conceptos, especialmente para establecer el tema de las tasas de las tasas de interés, y también de la misma manera a dar a entender el por qué no puede haber un estatalismo total, digamos, dentro del derecho financiero, y especialmente dentro del manejo de estas tasas. Lo que pasa es de que hay una fuerte tendencia, ¿no? En el sentido de que sean las propias fuerzas del mercado las que en algún momento se lleguen a estabilizar, ¿no? Y que sea en gran medida lo que predomine en esas fuerzas, oferta y demanda, lo que reencauce algunas circunstancias que eventualmente fueran negativas. ¿Por qué? Porque el Estado, en ese afán regulatorio, a veces cae también en una práctica excesiva, lo que lamentablemente ocurre en nuestro país, y que fuera de promover el crecimiento y la estabilidad o el desarrollo y potenciación del sistema, más bien lo anquilosan, lo frenan, ¿no? Que también tiene un efecto negativo en ese sentido. Son varias posturas, ¿no? Por esta que primero han revisado, pues va a ser también muy reveladora cuando ya entremos a la otra posición, la postura de Lagarde, de Christine Lagarde, en otra lectura que van a tener la siguiente semana, y lo propio con la segunda lectura, ¿no? En la cual vamos a abordar otros criterios, además de lo que vamos a ver en el tema de política financiera. Porque una de las razones de darles esta primera lectura es un poco generar lo que a Fernanda le pasaba, ¿no? El hartazgo, ¿no? De, ok, a ver, el Estado puede ejercitar una serie de competencias, pero tiene que tener una razón fundamental para hacerlo, ¿no? El regulador debe partir de una serie de principios, como lo hemos visto en tema de Basilea III, pero estos tienen que tener un sustento, tienen que tener un argumento, no simplemente ligados a una suerte de postura populista o prebendal, como lamentablemente ocurre en el caso boliviano, en muchos aspectos, sí, y en otros que también sea una respuesta formal de parte del propio sistema, ¿no? Cosa que en el caso boliviano llamó la atención, ¿no? Porque cuando sale la ley 393, ya vinculando un poco a la realidad boliviana, cuando se promulga la ley 393, la mayor parte de las entidades financieras y sobre todo las asociaciones que aglutinan o la asociación que aglutina a los microfinancieros, ASOFIN, donde se concentran, por ejemplo, los bancos PYME, aparte de otras microfinancieras,
se preocuparon bastante porque dijeron, a ver, momento, el Estado lo que está haciendo es transferirnos su responsabilidad. O sea, quiere que nosotros como sector privado respondamos a las necesidades del aparato productivo. Y ni siquiera está canalizando fondos para que pueda hacerlo en ese sentido. O sea, nos está dejando la papa caliente a nosotros. Se esperaba una respuesta muy airada de parte de Asofin, lo hubo, tímida. Se esperaba una respuesta categórica de Asoban y de otros organismos y otros gremios, empezando por las cooperativas, las confederaciones de cooperativas de ahorro y crédito, pero lo llamativo es que no ocurrió. Claro, estamos hablando de un periodo en el cual el masismo se encontraba en su esplendor, si quieren, en cuanto a ejercicio de coacción respecto a cualquiera que piense distinto, ¿no? Entonces ahí yo creo que predominó un tema costo-beneficio por parte del sistema financiero y optaron más por la salida de, bueno, toca acomodarse a lo que el Estado plantea, ¿no? Y hacerle frente. Ese hacerle frente ha significado una incidencia bastante negativa, ¿no? Es que, Doc, yo creo que, o sea, el problema, como tal, como usted decía, digamos que es más un carácter populista que, digamos, un carácter proteccionista, digamos, para caer en una gran depresión, es de que efectivamente es estatalista, pero ni siquiera es estatalista con los propios recursos canalizados del Estado, sino es netamente, o sea, igual, digamos, infiere demasiado en lo que sería, digamos, la política financiera, pero ni siquiera de manera, digamos, del Estado, administrando por el Estado, con los recursos del Estado, sino que solo le bota digamos, el problema a la banca privada, que al final no tiene la sustentabilidad necesaria, digamos, se podría decir, para poder manejar todo esto. Porque es bien interesante, ¿no? De que muchas veces hablan de o sea, que se fundamentan y dan ejemplos un poco vagos como, no, de que tiene que existir un gobierno proteccionista. Efectivamente, no en ese límite. O sea, sí, es bueno tener un sustento gubernamental en ciertos aspectos, pero no tampoco uno totalmente fuerte y que ni siquiera sea del Estado, digamos, solo sea nominalmente estatal, digamos, porque igual le terminas botando el problema a la banca privada, digamos. Muy cierto. Y a ver, hay un detalle. Yo creo que el sistema financiero sí tiene la capacidad, pero no a mediano y largo plazo. El sistema financiero tiene la capacidad de afrontar este reto que le planteaba, lo ha tenido, porque si no yo hubiera hecho aguas hace mucho tiempo, que le plantea el Estado, pero en el corto plazo, y se está acabando. Entonces, si no se toman una serie de determinaciones y lamentablemente se han tomado desde el enfoque privado, lo que favorece un sector y desfavorece a otro, lo que les comentaba el día de ayer del castigo al crédito, lo que le molestaba también a Fernanda, y es muy cierto que le moleste, porque aquel que tiene capacidad de pago se ve severamente perjudicado por aquel que no tiene capacidad de pago. Y que de manera demagógica, pues la decisión gubernamental y la política gubernamental va orientada a favorecer más bien a ese sector y no a el que tiene una capacidad formal o un respaldo formal para afrontar obligaciones crediticias. Difícil tarea, ¿no?, de definir política financiera. Es horrible, doctor. Sí, doctor. Empezando porque las cabezas del sistema regulador, bueno, creo que podrían esforzarse más. Cuestiones de meritocracia, populismo, clientelismo, es muy frustrante y verlo desde dentro todavía frustra más porque es como que, ¿qué hace una persona como este hombre regulando o sabiendo qué? Bueno, miren, en la historia reciente de ASFI, desde su inicio hasta nuestros días, le debemos reconocer que en gran medida ha mantenido el esquema de niveles medios para abajo, el esquema de lo que era la super de bancos y casi en su totalidad la intendencia de valores. Por eso es que en el mercado de valores no hemos tenido sobresaltos. No ha habido. En banca sí. En banca hemos tenido periodos en los cuales el sistema financiero miraba al regulador y miraba al ministerio y decía, es que ¿cómo pueden tomar esas determinaciones si saben la consecuencia de estas? ¿No? Porque ahí, como bien menciona Fer, es evidente que si no dejamos en manos
de quienes eventualmente tengan una comprensión adecuada de lo que acontece al establecer una política o al definir una política financiera y no simplemente dejarla al calor de pues, presiones sindicales, gremiales o de calle, pues ya la cosa se pone muy dura. No, es lo que les decía ayer, el tema de los transportistas. La proporción de los créditos de los transportistas con relación a todo el sistema financiero es bajísima, es 2.4%, exagerando 2.7% de toda la cartera de colocaciones del sistema financiero. Pero ese no es el problema. Esto puede implicar un efecto palanca en el sentido de que si empieza con los transportistas que solicitan un diferimiento de pago que involucre no solo no pagar interés, sino también no pagar capital, pues esto llega a el parámetro de que salen, como bien lo mencionaba Jorge, lo mencionaban ayer, que salen gremialistas, que salen comerciantes, que salen otros sindicatos, que sale la gente común, la gente de a pie y le dice, ok, ¿por qué solo con el prestatario del sistema de transporte o del autotransporte? ¿Por qué no también con los otros rubros? ¿No? Y ese era realmente, o ese es el temor por parte del sistema financiero y de la banca en general. O que pidan que les condonen la deuda de una vez. Y ya lo han pedido. El año pasado lo han pedido gremialistas en particular, han solicitado condonación de deuda y con inyección de capital por parte del Banco Central y del Estado, ¿no? Y que se conforme un fondo de reactivación económica similar al que se vivió en el 2000, pero obviamente con un destino y un propósito muy, pero muy particular, sustentado en el tema de la pandemia. Ahora, justificable lo es, no lo niego. Provechoso, no, para nada. Habrá que ver qué hace el Estado. O sea que las consecuencias negativas de la pandemia y el COVID en lo que concierne a política financiera, determinación de tasas, que si en el momento el Estado, en este momento, dice, ok, me voy a meter con las tasas activas y pasivas, ahí se arma un descalabro total, total. No creo que sean tan tontos, no creo que sean tan osados. Pero No lo ahorita viendo el subestime, Doc. comportamiento, sí, exacto, lo que decía Ferdoc, viendo el comportamiento actual de nuestro querido sistema económico y financiero, ¿usted no cree que son capaces? No creo, no creo. ¿Saben por qué? Porque pueden ser muy prebendales, pueden ser muy demagógicos, pero acá ya la cosa entra en un esquema donde hasta sus propias bases, esa supuesta base dura que no los abandona y que les ha dado este segundo aire de gobierno, ya les pondría las cosas durísimas si es que se meten con sus ingresos. Porque Y algo el es... periodo de gracia, doctor, ha sido más diferimiento. Sí y no, no, porque vuelvo al tema del premio castigo. A ver, cuando salen las disposiciones del periodo de gracia y el diferimiento el año pasado mediante decreto supremo y refrendado por ley, propició una respuesta casi inmediata del sistema financiero, ¿no? Yo recuerdo muy bien que a los 3, 4 días, exagerando a la semana, recibí comunicación de los 3 entes financieros con los que trabajo, ¿no? Y haciendo el sondeo, varios recibimos esa comunicación. La consulta, ¿no? De parte del banco en particular, uno en concreto, la otra era por si me animaba más bien a sacar un crédito, pero uno de los bancos en particular donde tengo mi tarjeta de crédito me indica, bueno, tiene la posibilidad de diferir sus pagos a fin de año, hasta fin de año. Pero hemos visto que usted ha estado pagando con la frecuencia que solía hacerlo, o sea, sin haberse afectado severamente por el efecto de la pandemia. Hemos visto simplemente un tema de un retraso de un día y para de contar, pero probablemente ha sido porque ese día tuvimos un quiebre con sistemas. Yo hago mis pagos en línea y no pude pagar un día por problema de conectividad y demás, del mismo banco, o sea, ni siquiera conectividad en general. Por eso es que recibí una nota, primero una llamada, después una nota y los refrendaron en físico. Primero me mandaron el correo electrónico y después me lo mandaron en físico, consultándome si estaba en posibilidad de seguir pagando como permanentemente había estado pagando hasta antes de la pandemia.
Y de seguro que no he sido el único, y lo he constatado. Varios hemos recibido esa comunicación. Amigos, empresas amigas, empresas que asesoramos en la oficina y que incluso también nos consultaron. ¿Qué hacemos? ¿Vamos al diferimiento o continuamos pagando? La recomendación en casi todos los casos fue continúen pagando. Porque el diferimiento o los periodos de gracia, cuando no están previsionados, tanto para el prestatario como también el banco o la entidad financiera, son una bomba de tiempo. Porque diferir el pago por el lapso de un mes, 2 meses, 3 meses, no significa que no vas a pagar después. Y si no es previsionado, llega el fin del diferimiento y si tú no has tenido esa previsión o planificación de ir resguardando parte de tu capital para afrontar la obligación que se regenera o que se replantea, tienes un efecto bola de nieve. Porque no has podido pagar los 6 meses que has diferido y no vas a poder pagar los siguientes 6 o 12 meses posteriores, porque se va a ir acumulando lo que has tenido que diferir. Y la gente que no ha tomado la previsión va a salir a decir que es culpa del gobierno, van a pedir más diferimiento. Que los o bancos condonación de son, deuda. sí, que los bancos Que son los malos de la Y eso ha gente. pasado justamente en el tema de los transportistas, ¿no? Cuando se anuncia el primer golpe de gracia, periodo de gracia, y la gente dice, no, que es una, perdón por la palabra, que es una mamada, que nos están estafando, que esto y que el otro. Y ahorita están en un cuarto intermedio, a lo que yo entendí. O sea, bajan los casos un poquitito más. Nadie bloquea y protesta en carnaval, querido Jorge. Nadie. Nadie. Por eso termina esto, Doc, y nos venimos con una movilización de la cual de seguro se van a agarrar gremiales. Me da mucha pena vanagloriarme de lo que voy a decir, pero casi siempre le atino. Tengan seguridad, pasa carnaval, como bien dice Jorge, vamos a tener el problema del diferimiento de pagos, no solo de los transportistas, y aquí en Cochabamba vamos a volver a tener el problema de cara a cara. Doc, qué mal. Pero Doc, o sea, va a estar un poco fuerte porque, o sea, igual este tema de que, o sea, ya están volviendo a solicitar, ¿no? De que se vuelva a cerrar ciertos negocios de solo a modo de delivery y todo, y ellos igual tienen, digamos, créditos en muchos casos, entonces son capaces, ¿no? No subestimemos a bolivianos sindicalistas. Claro, la mayoría, son capaces de lograr la mayoría de los condonación. La mayoría de los emprendimientos comerciales en el país descansan en el crédito, estimados. La mayoría. Son pocos los que emprenden con fondos propios. Y si lo hacen, son a baja escala. Exacto, Doc. Son muy a baja escala. Y por eso yo le decía, Doc, después de carnaval van a tener un fuerte choque que puede terminar en un descontento total con el gobierno, en condonación. Sí. Porque eso están buscando, Doc. Eso están buscando. Mire, Doc, sin ir muy lejos, por mi zona ha habido reunión de los que tenían créditos y se reúnen en la esquina. Entonces, oye, todo, y han dicho que van a pedir la condonación porque el banco los está estafando. Seguro, seguro. Vale, chicos, ya estamos cercanos a que el sistema nos vote. Ayer me dio mucha pena con Nicolás, que justo cuando me estaba haciendo una consulta el sistema se bloquea. Lamentablemente la universidad ha entrado con una política que me parece un poco absurda, de que a los 5 minutos de terminado el horario de clase, la sesión se cierra, ¿no? Automáticamente. Entonces, antes de que eso ocurra, porque ya son justo los 5 minutos, gracias a todos. Mañana retomamos un poco de esta conversación, unos puntos más que me gustaría aclarar, y comenzamos con política financiera. Buenas tardes a todos y nos vemos mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana, Hasta doctor. luego, doctor. Mañana, que estén muy bien. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana.